Pocas veces algo tan humilde, pero a la vez tan vital como el agua, ha dado tanto que hablar. Me refiero, y seguro que ustedes lo recuerdan, si son seguidores de Cuarto Milenio, a los experimentos del doctor Masaru Emoto. Y pocas veces una imagen tan gráfica como las moléculas del agua formando una serie de dibujos, la cristalización del líquido elemento formando una serie de códigos, tuvieron tanto impacto. Los amigos de la nueva era, de las terapias alternativas, lo conocían hace tiempo, pero nosotros quisimos sorprendernos. Al parecer, este hombre hizo un experimento realmente increíble por lo sencillo. 2 simples botes de agua y el sometimiento de ese espacio cúbico con el líquido, por ejemplo, a música clásica o a música mucho más estridente y absolutamente ruidosa. Los resultados, al microfotografiar las estructuras cristalinas del agua, eran sorprendentes, eran maravillosos. Había una especie de comportamiento muy visual, muy gráfico. Fue un poco más allá el doctor Emoto y el mismo agua fue sometida a insultos, a odio, a palabras absolutamente insanas, y el otro recipiente a todo lo contrario, a muestras de afecto, a besos, a sonrisas de niños. El resultado, ustedes lo van a ver. Emoto llevaba 20 años investigando las propiedades ocultas del agua y simplemente se hacía una pregunta. Si esto es así, y la polémica continúa sobre si eso no es, pero ahí están los datos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Somos un 70% de agua. Nuestros pensamientos están influyendo en la estructura casi atómica de lo que somos o de nuestra alma. El tema, desde luego, merece la pena. Los mensajes del agua, yo creo que tienen eso, un código que cada uno debemos interpretar. ¿Se acuerdan de cuando teníamos 5 años? ¿Se acuerdan de cuando todo el rato preguntábamos a nuestros padres por qué esto, por qué lo otro? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Por qué nos reflejamos en ella? Luego pasa el tiempo, vamos creciendo y parece que el espíritu de ese niño de 5 años va desapareciendo. ¿Dónde está ese ansia por conocer, por preguntarse sobre los enigmas del universo? Les puede parecer una tontería, pero les aseguro que todo el misterio del cosmos está encerrado aquí, en este pequeño bote de agua. Van a entenderlo. Quiero que conozcan los experimentos del doctor Masaru Emoto. Quiero que conozcan lo que llaman mensajes o memoria del agua. Estoy seguro que jamás van a ver esto con los mismos ojos. Desde la antigüedad, el hombre ha buscado los efectos curativos del agua a través de las termas o los baños de pureza. Ocupa casi un 70% de la superficie de nuestro planeta y nuestro cuerpo está compuesto por más de un 60% de agua. Es como si todo nuestro universo girase alrededor de ella. El concepto que teníamos del agua cambió gracias a Masaru Emoto, un doctor japonés diplomado y licenciado en medicina alternativa que se ha convertido en toda una eminencia. Todo comenzó en 1994. Emoto empezó a interesarse por la estructura molecular del agua. Recogió muestras y después de someterlas a diferentes estímulos, congeló unas pocas gotas. Las examinó bajo un microscopio de campo oscuro y las fotografió. Los resultados fueron sorprendentes. Si al agua que se congelaba se la enseñaban mensajes positivos o se ponía música clásica de fondo, la fotografía que se obtenía solía ser blanca, de un color puro y con forma de estrella casi perfecta. En cambio, si se la exponía a mensajes negativos o a música satánica, las formas se volvían monstruosas, violentas, predominando los colores marrones. Esta es la fotografía de agua recogida en la presa japonesa de Fujiwara. Curiosamente, esta imagen es del mismo agua después de que un monje budista zen la bendijera. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro.
Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Es difícil de creer. Les confieso que este es uno de los temas que más me ha impresionado en los últimos años. ¿Cuántos misterios hay ahí dentro? Misterios con los que convivimos, misterios en los que, nunca mejor dicho, nos sumergimos, nos frotamos, bebemos. Y están ahí, y nunca los habíamos visto con esta mirada. Alberto Granados, buenas noches, compañero. Buenas noches, tema apasionante, ¿verdad? No solo apasionante, sino conmovedor a muchos niveles. Porque mucha gente esta noche va a comprender que el agua y tantas otras cosas, somos agua, es un secreto que podemos ir vislumbrando. ¿Estuviste con esta autoridad mundial, con el señor Emoto? Sí, estuvimos en Barcelona con él, pudimos tener una conversación exclusiva con Masaru Emoto y la verdad que nos contó cosas muy interesantes y nos abrió una nueva puerta a la conciencia diferente, por lo menos la que teníamos, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Te ha contado cómo de repente un día, porque la casualidad no existe, pero qué le pasó a este hombre para empezar este camino? Pues fíjate, el camino lo empezó ya hace mucho tiempo, hace 20 años más o menos, en los que él, a través del agua, pues intentaba buscar la curación del ser humano. Como hemos visto en el vídeo, el hombre a lo largo de la historia ha querido curarse a través del agua. Tenemos los spas, tenemos las termas, tenemos un montón de sitios donde podemos acudir relacionados con el agua para curarnos. Y a través de esa intención de curar al ser humano, pues empecé a investigar el agua, las propiedades y demás, y llegó a encontrar una manera de poder hacer física y visual esas gotas de esas moléculas de agua. Son temas absolutamente increíbles y que van a poder captar, como han estado viendo, y vamos a hacer incluso un ejemplo práctico. Es lo lógico, porque lo que intenta Cuarto Milenio es que usted investigue y usted lo haga en su propia casa. Dicen que con los niños, además, especialmente, los resultados son asombrosos. Vamos a escuchar a Masaru Emoto hablando de cómo empezó todo con nuestro compañero Alberto Granados. Llevo mucho tiempo trabajando con las propiedades curativas del agua y de cómo a través del agua se pueden curar las enfermedades. Había mucha gente que no lo creía, pensaban que era imposible curar con el agua, pero yo estaba convencido de que el agua nos aportaba mucha información. Necesitaba desarrollar o elaborar algún sistema que fuera más visible para la gente, más entendible. Un día estaba en el campo y comenzó a nevar. Nevaba mucho, y esto me hizo pensar que a lo mejor yo podría cristalizar el agua para hacerla visible y así poder hacer entender a la gente que hasta ahora no lo creía. Goyo Iturregui es cofundador de la asociación de Masaru Emoto, ha organizado recientemente el segundo encuentro internacional de la ecología del agua con un éxito sin precedentes. Goyo, el agua nos habla, sabemos escucharla, sabremos escucharla algún día. Buenas noches. Buenas noches. Pues dependerá de si hemos conseguido mantener un estado de alerta sostenida. Parece como que estuviéramos hipnotizados, ¿no? Parece como si nos hubiéramos olvidado de quiénes somos. Se habla de la memoria del agua, Emoto habla de la importancia que puede tener el recuerdo de esos cristales fascinantes de nuestros manantiales, a diferencia de muchas veces muchas de las aguas como de la lluvia o de nuestros grifos de muchas ciudades. Y esa memoria, por ejemplo, hay un detalle que es asombroso, lo estamos viendo en pantalla, Goyo, es la forma hexagonal, parece ser que es, vamos a llamarlo así, no voy a decir el alma del agua, pero la matriz, la base, como cuando el agua era realmente auténtica y que en algunos lugares vemos agua herida. ¿Agua herida se podría llamar, Goyo? Bueno, por lo menos es un agua que parece herida, ¿verdad? Se desconoce todavía porque Emoto no ha querido entrar, como le comentó Alberto, en la diatriba de si es científico o no es científico. Millones de personas en este momento, más que mirar la parte negativa, pues se les como un poco la curiosidad de si parece una cosa o deja de parecer otra. Más allá de las formas, lo que la gente está preguntándose es qué significa el que el agua nos enseña estos cristales, ¿no? ¿Qué significa que de repente unas cuantas personas pensando en el agua de este vaso pueden cambiar la estructura del cristal que Emoto antes y después ha podido hacer, ¿no? Esto significa que si nosotros le decimos un buenos días a nuestro vecino de una manera, estamos influyendo en su agua porque estamos resonando con energía positiva. Emoto está colocando el amor en su sitio en el universo. Nos está diciendo que si actuamos de una forma positiva, más allá de la ciencia, el universo lo reconoce. Y esto es una pasada. Esto es increíble. Alberto
los mensajes del agua. ¿Qué decía el señor Emoto? Sí, la verdad es que le preguntábamos un poco por eso, también relacionábamos, hombre, si el agua tiene memoria, a lo mejor también tiene memoria de lo que le estamos haciendo, ¿no? Entonces, al final le preguntábamos cuáles eran los mensajes que nos traía el agua. Vamos a escuchar y a dar su respuesta. El agua es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra mente. Por lo tanto, y refiriéndome a la contaminación de nuestro entorno o a las catástrofes ecológicas, son reflejo en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestra alma. Pollo, hay una pregunta que es básica, es decir, ¿esto se puede reproducir por cualquier persona? Es decir, ¿puede ser motivo de un tratamiento puramente científico? ¿Nosotros podemos ir al laboratorio, congelar esas muestras y nos saldrá exactamente lo mismo? ¿O hay alguna especie de poder del señor Emoto que lo haría algo más limitado y más alejado? No, Dios no puede estar en las manos solamente del señor Emoto, ¿no? El milagro de la vida está mucho más cerca de todos nosotros, realmente, ¿no? Basta quizás con que estemos un poco más abiertos, ¿no? Basta con que nos demos cuenta del milagro que significa respirar, o ver los colores de una manera como un niño, o ver el mundo de una forma como si nos reconociéramos, ¿no? ¿Qué dice la ciencia oficialmente? La ciencia oficial, vamos a decirlo así, la que filtra, ficha y dice lo que es certero o no, aunque luego esté equivocado o no. ¿Qué dice de estos experimentos del señor Emoto? Porque según tengo entendido, ha habido ponencias en la ONU, ha habido ahora mismo un gran crecimiento espectacular en el mundo de esto. ¿Cómo está este tema ahora mismo a nivel científico? Digamos que hay dos ciencias, ¿no? La ciencia verdadera, que es la ciencia que se cuestiona permanentemente más allá de los axiomas que consideran los peldaños sobre los que crecer, y aquella que considera que ya han llegado al final del camino, ¿no? Yo te preguntaría, ¿quién es la verdadera ciencia? ¿Aquella que se cuestiona a sí misma, que tiene capacidad autocrítica todavía, o aquella que de alguna manera soporta el interés de lo establecido? Quiere decir, Pollo, que la ciencia más ortodoxa, más oficial, la real, vamos a llamarlo así entre comillas, no acepta todavía los experimentos de Emoto como algo reproducible. Alberto, ¿a ti qué es lo que más te llamó la atención? El experimento, las dos caras de la moneda que a ti como periodista te ha dejado más asombrado. Hombre, yo creo que ahí podemos ir al tema visual, ¿no? Que todos podamos ver cómo actúan ciertas aguas, cómo son diferentes aguas, la verdad es lo que más me ha impresionado, ¿no? Poderlo ver visualmente, ¿no? Eso de decir, bueno, así son el agua y sobre todo eso, ¿no? Ver la conciencia, cómo va perdiendo un agua determinada, pues su forma original, cómo va perdiendo la memoria, como decía Goyo. O sea, ese hexágono que están viendo en muchas de las imágenes, en algunas aguas tratadas, algunas aguas de ciudades, algunas aguas, pues bueno, que no han sufrido estancadas, va perdiendo esa forma hexagonal, está perdiendo su matriz. Sí, pero además es que vemos que es algo más increíble que ese mismo agua, si lo podemos pasar por cierto proceso, como puede ser, por ejemplo, una oración, cambia totalmente. Una oración cambia la estructura física que se puede ver a través del microscopio. ¿Qué abanico se abre a partir de aquí? Están viendo unos botes de arroz. Yo sé que tienen la curiosidad de ver qué demonios pintan en la mesa de Cuarto Milenio unos botes de arroz. ¿Me lo explicas brevemente, aunque luego salimos de dudas? Bueno, pues es un experimento que todo el mundo puede hacer en casa, muy sencillo, de cómo el pensamiento, cómo la intención puede cambiar el estado de la materia. Y Alberto ha separado dos mundos en dos botes de agua. Esta es la crónica de ese experimento. Cuarto Milenio experimenta, ya se lo dijimos, y usted puede hacerlo. Dos botes cerrados perfectamente, llevan unos cuantos días. Uno lleva la etiqueta Amor y este sí se lo puedo enseñar. Pues parece que los granos de arroz apenas han variado. Están exactamente igual que hace ¿cuántos días, Alberto? Hace 4 días. 4 días. ¿Qué hemos hecho con este bote? ¿A qué ha estado sometido? Pues
Pues nada, simplemente le hemos puesto esa etiqueta y a mensajes positivos y a darle cariño, por así decirlo. ¿Mensajes como cuáles? Pues qué bueno eres, Te quiero. que bien te veo, te quiero, te amo. Bueno, luego les cuento lo que pasa con el bote de odio en tan solo 4 días, ¿eh? Tan solo 4 días. Alberto, como han visto en el vídeo, ha hecho un experimento con agua. El mismo procedimiento, amor-odio. ¿Cuántos días? ¿Cómo es el estado del experimento actualmente? Pues igual, también 3 o 4 días hemos experimentado con el agua. En el agua es menos visual que en el arroz, pero sí nos decía Goyo que si se congela tiene diferentes salidas el agua, ¿no? ¿Qué pasa con ese agua exactamente como está ahora, Goyo, si hacemos el experimento de moto, vamos a llamarlo así? Bien, un portugués amigo nuestro, Julio, se preguntó esto y entonces lo que hizo fue congelar 2 vasos de agua, y uno con amor y otro con odio. Curiosamente, el vaso del amor, cuando se iba descongelando el agua, tenía dentro una figura helicoidal preciosa, un remolino bellísimo, mientras que la figura que tenía el odio, el agua, que era el cristal helado del odio, era una figura amorfa. Así que en el mismo agua se puede ver en su estado sólido. Hablábamos antes de música, como elemento que cotidianamente, bueno, pues adereza nuestras vidas, y no me digan que no, le puede o no gustar más un músico o otro, pero la música clásica, en cuanto ponemos en algún lugar música clásica, el entorno varía, la realidad varía. ¿Empezamos el experimento? Fíjate, yo te he traído varias fotos de cristales que ha hecho el señor Emoto. Vamos a empezar, por ejemplo, con una fuente en Lourdes, en Francia. Vamos a encontrar fotos diferentes de diferentes lugares. Esta sería, por ejemplo, la fuente en Lourdes, en Francia. Vemos qué perfección de... Y, por ejemplo, vamos a ver también una de hielo de la Antártida. La siguiente foto, esta sería foto de hielo de la Antártida. Siempre el hexágono, Goyo, ¿eh? Como elemento fundamental. En este caso de 2 lugares diferentes, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si escuchamos la música que estábamos escuchando antes, si estuviéramos escuchando a Beethoven, esa pastoral de Beethoven? El bote de agua sometido durante X tiempo a la música de Beethoven. ¿Qué ocurre? Pues esa fotografía, esa sería la foto del cristal del agua expuesta a esa pastoral de Beethoven. También la puso, por ejemplo, con la sinfonía número 40 de Sol menor de Mozart. La sinfonía 40 de Mozart, conocida por todo el mundo prácticamente, la hemos escuchado muchas veces, que suena más o menos así. Bote, música. Y esa fue. En este caso, fíjate que se refleja más con las ondas, que yo creo que nos reproduce la canción, cuando escuchamos esta canción, nos va dando como... Herejía o no, no lo sé a nivel científico, pero Goyo, el agua adopta formas que son como proporcionadas, amables, bellas. ¿Cómo se puede describir esto? Digodian, un francés en español muy bien estudiado por Daniel Rubio, estudia la relación de las formas con el pensamiento. Así que es muy fácil que se corresponda el estado de la realidad que comprendemos con aquella, la naturaleza y la belleza de nuestros propios pensamientos. Es el peligro de soñar es que se cumplen los sueños a veces. Entonces, depende del mundo que nos estemos imaginando así. Y el agua es el reflejo de nuestra propia conciencia. Nos está diciendo en qué mundo estamos. Como una pantalla que reproduce nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras miserias, Nuestras ambiciones. en este caso es una forma que es amable, que es bella, que está bien proporcionada, decíamos. Pasa todo lo contrario con notas mucho más estridentes. Exactamente, cuando nos vamos a la música estridente, fíjate lo que ocurre, fíjate la fotografía, qué curiosa con esta música. ¿Qué pasa? Se disimula todo, se rompe esa armonía. ¿Y qué os indica? Como decías antes, no toda la música heavy, Por supuesto. ocurre lo mismo. Gracias a Dios, ¿no? A mí me gusta y a ti también, Alberto, ¿no? La cosa está en un estado de orden interno. Hablabas del sonido y el sonido casi es físico y de alguna manera nos está demostrando el agua que recoge lo físico de esa realidad. Así que cuando vemos una situación físico-fónica compleja y desestructurada, su manifestación es esta. Así que estamos delante de un estado menos estructurado, menos armónico. Se me está ocurriendo una cosa, Goyo, que tiene que ver con los temas que a veces tocamos en Cuarto Milenio. Hay lugares, como todo esto indica, con sensaciones más negativas, otros más positivas, un balneario, un monasterio, de cualquier religión.
y lugares donde ha ocurrido mucha desgracia, donde hay sangre acumulada, donde hay violencia, ¿el experimento allí no crees que también tendría resultados diferentes? Pues sería muy interesante. Se lo podríamos preguntar al agua, ¿no? Se lo podríamos preguntar al agua. Nosotros, desde luego, en los siguientes viajes de cuarto milenio ya vamos a llevar el bote de agua a ver cómo reacciona. Por cierto, quedaba una cosa muy interesante. ¿Cuántos días decías, Alberto? 4 días. 4 días. Vamos a ver si las cámaras pueden captar este bote de arroz. Hay un tono pues un poco macilento, amarillo, y lo veremos con detalle, que parece que las bacterias están atacando este bote de arroz. ¿Esto os ha pasado siempre, Goyo? No en todos los casos, es curioso, porque hay personas que, como decía Alberto, que estamos ansiosas porque se produzcan resultados, ¿no? Y personas maravillosas que han estado intentando obtener esta diferencia, ¿no? Pero eran personas que eran difíciles de poder imaginarse el odio, porque el odio no es fácil imaginárselo. El amor sí odia este bote, es bastante complicado. es bastante complicado. Por eso muchas veces se utiliza como una alternativa la palabra miedo. El miedo es más concreto, se sabe a qué podemos tener miedo, ¿no? De manera que odio ha sido una palabra un poco más compleja, aunque en este caso da un resultado perfecto. O los experimentos que hemos hecho con algunos niños como los que veremos en el próximo corto. Niños. Fascinante. ¿Por qué? Los niños son nuestros educadores. Ellos no están condicionados. Ellos comprenden la realidad automáticamente. Los niños juegan con el agua. Nosotros cuando somos niños jugamos con el agua. Nuestra felicidad está relacionada con el agua. Nuestros paisajes de las agencias de comunicación, de agencias de viaje, pues son fantásticas montañas de nieve en las que puedes esquiar y jugar con el agua, o son lugares fascinantes de playas inéditas que representan la belleza pura. Y el agua siempre hay como elemento positivo. Y los niños son ese niño interno que tenemos, ¿no? Los niños son los grandes maestros, ¿no? Son los que nos han dejado, nos han ayudado a dejar de fumar a millones de personas, y los que nos van a ayudar a comprender la naturaleza intrínseca del agua, ¿no? Pues te agradezco, Goyo, que nos hayas permitido reproducir este pequeño experimento, gran experimento, con unos niños, quizá con una pureza muy especial en sus sentimientos, que también trabajaban con el arroz. Vamos a verlo. Te vas a una tienda, a un supermercado, compras... Compramos el arroz y lo cocinamos 20 minutos con agua mineral. ¿No quieres? Escribes las etiquetas. Cortas un trozo de papel. Es verdad, las tijeras. Palabras positivas y negativas. Y en otro bote, palabras negativas. Y esperamos un tiempo, una semana por ahí. Claro, si piensas en ello con cosas buenas se queda blanco y si piensas en ello con cosas malas se pone pocho. Negro, blanco. Negro, blanco. Las palabras también te pueden hacer daño. El poder de las palabras. Oye, me decías que hay botes que llevan 60 días Sí, y más. y más. Sí. ¿Y qué pasa? Pues lo que tú te estás imaginando, que uno es negro y otro es blanco. El otro se mantiene inmaculado. Vamos a decir que casi. Hay una modificación porque es un patrón raro. En 2 o 3 ocasiones en las que yo he vivido más de cerca, el que yo tengo en mi propia casa, es agua. En la parte de arriba es vamos a decir, el sólido del arroz desaparece y se queda una especie de pasta marrón, oscura, casi negra, en el que es la palabra odio o miedo. Y en el otro es agua por encima y una pasta blanca que quienes han abierto esos botes han podido comprobar que el que era miedo o odio olía indescriptiblemente mal y el que era blanco no olía mal, ¿no? De manera que parece ser que hay una explicación a la incorruptibilidad de los santos. Oh, qué interesante paralelismo, ¿no? Muchísimo. Tanta gente y tantos casos de personas que tuvieron una vida, digamos, pues bueno, vamos a decir, adecuada o con sus sentimientos y que de repente en la tumba, pues por algunas sustancias, se habla mucho de este tema, no se corrompían. Pero lo más curioso de esta historia es que nosotros vamos a seguir con el experimento y
informaremos de ello, Alberto. Masaru Emoto te hablaba definitivamente del gran misterio que supone todo esto. Alberto ha hablado con el descubridor de esta gran historia, que bueno, vamos a ver dónde acaba, si es que acaba. Sí, porque le decíamos que, hombre, estamos en un programa de misterio y a mí yo le pedí que por favor nos contara algo misterioso, algo que le hubiera pasado en una investigación, algo que él hubiera encontrado fascinante, ¿no? Y esto era lo que me contestaba. Masaru Emoto. ¿Puede existir algo más misterioso que el agua? Es increíble que en nuestra vida cotidiana el agua exista en varias formas diferentes. La podemos encontrar de forma líquida, sólida como el hielo o la nieve, y gaseosa. En el mismo momento pueden existir 3 formas diferentes de agua. Para mí, eso es un misterio, un milagro. Al final estos experimentos son la forma más gráfica, más lúdica de aproximarse a un tremendo misterio. El misterio del agua, de la sustancia, de casi el éter primigenio. Estamos compuestos de ese agua. Goyo, por último, somos agua, el mundo es agua, y hay quien incluso traza paralelismos, ¿no? ¿Qué podría suceder en nuestro cuerpo? ¿Qué formas internas podrían ocurrir en nuestro cuerpo positivas si realmente pensamos en positivo? Y al revés, ¿qué está pasando con mucha gente que se deja llevar por los pensamientos que desgraciadamente cada vez son más habituales, ¿no? De abandono, de desespero, de envidia, de ira. Ocurre algo inédito. Hay un gran movimiento espiritual que más allá de las modas New Age de consumo, están representando un anhelo profundo de una necesidad profunda de cambiar, una oportunidad que ojalá nos podamos dar a nosotros mismos y a nuestros hijos. El agua nos da la oportunidad de colocar nuestra intención al agua. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo cuando colocamos nuestra intención positiva al agua? Estamos activando nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que significa activar nuestra conciencia? Significa que estamos en un estado de positividad, en un estado de mejor posibilidad. Así que estamos atrayendo lo posible como lo mejor. Y esta es la gran oportunidad. Vienen momentos complicados. El cambio climático va a hacer tambalear nuestra escala de valores de un modelo social del que no nos podemos sentir muy orgullosos, ¿no? Y más allá de lo que pueda ser una catástrofe, como ya estamos viviendo, aunque nosotros no la vivamos, tendríamos que pensar en la catástrofe que millones de personas todos los días ya están viviendo, ¿no? Su particular guerra mundial, ¿no? El agua nos enseña, Goyo, que si esto pasa en unos botes de arroz y en unos botes de agua, aún se puede hacer algo. La energía positiva todavía está ahí, sin estudiar, como un misterio. Dicen grandes conocedores del agua, ¿no? Que ojalá tengamos la oportunidad de ir descubriendo y que las personas que lo escuchan puedan seguir descubriendo a Sauberger y a un montón de gentes más, son fascinantes, ¿no? El cómo el agua, aun cuando está paralizada, aun cuando está estancada, aun cuando está medio muerta, ¿no? Guarda todavía en su capacidad la posibilidad de ser reactivada. Y esto, hoy, más allá de lo que puedan decir la ciencia oficial o la no ciencia oficial, es una realidad comercial de primera magnitud. Fíjate que más allá de la cultura de la depuración del agua, de los sistemas de cloración para mantener códigos de higiene social en el agua que bebemos, sin bacterias, etc., hay una gran industria internacional que se llama la industria de la vitalización del agua, en la que solamente en Alemania hay más de 170 fabricantes. Quiere decir que hay una realidad que se impone de nuevo por encima de esa ciencia que trata de contener lo incontenible. El agua no puede estar quieta. El agua no puede estar quieta, lo dejamos ahí, Goyo. Yo creo que planteamos una serie de incógnitas muy grandes. ¿Cómo podemos actuar con el pensamiento sobre la materia? ¿Esto es real? ¿Tendremos pruebas verificables? ¿Aceptará la ciencia que esto es real? ¿Demostrará que no lo es? Pero, a fin de cuentas, ¿no es importante ya la revolución que está habiendo de gente que cree que es posible? Oye, muchísimas gracias por tu visita. No será la última vez. A vosotros. Gracias. Muy rápido, muy rápido. No hace falta más que 2 botes, un poquito de paciencia, 10 días. Danos la fórmula, rápido. Exactamente. Más o menos en un mes, colocar los 2 botes con arroz, con el mismo arroz que hemos cocido, ponerle un mensaje positivo a uno